continuamos con más información y volvemos a hablar de un tema que generó revuelo, una publicación que habla de un informe de INTA y que en principio se presenta como el riesgo de la contaminación del uso de fitosanitarios. Vamos a hablar y agradecemos la atención de uno de los integrantes del INTA Villegas. Está en línea el ingeniero Héctor Carta. Ingeniero Carta, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Andrea Pérez de Radio Mágica de Pehuajó lo saluda. ¿Qué tal, Andrea? Muchas gracias por esta posibilidad. Un gran saludo para vos, el equipo, para toda la audiencia de Pehuajó. Bueno, te agradezco la posibilidad de poder intercambiar acerca de un tema que, bueno, ha generado alguna controversia y nos parece importante que desde INTA clarifiquemos, ¿no? Que vos sabés que INTA siempre está en contacto con la comunidad en general, ¿no? Tanto la comunidad científica de productores como la ciudadanía de las comunidades en las cuales está incierto, ¿no? Uh-huh. Bueno, en principio, ¿cómo surge la elaboración de este tipo de trabajos y concretamente qué es lo que revela el trabajo publicado? Bueno, primero lo que yo quiero que quede claro que el INTA siempre ha sido transparente con todos sus trabajos, ¿no? Uh-huh. Y los canaliza por distintos medios, porque el INTA trabaja con la comunidad científica, con la comunidad de colegas, cuando hablo de la comunidad científica hablo de instituciones como las universidades, o sea, trabaja con los productores, trabaja con los colegas, y hay trabajo a nivel de las comunidades, o sea que el INTA en ese sentido trabaja con todos, uh-huh, distintos aspectos. Vos sabés que la ciencia tiene su lenguaje, ¿no? Uh-huh. Y extensión, una de las cuestiones que tiene de sus tareas es llevar lo que sale de los trabajos de investigación en un lenguaje que pueda ser entendible por la gente que no es especialista, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, no podría ponerme a interpretar un paper o un trabajo científico en medicina porque uno no está capacitado. Y vos sabés que hoy en día todo lo que son investigaciones, cada vez los problemas se complejizan más, se hacen cada vez más difíciles y bueno, opinar sobre algunos temas siempre cuesta y emitir opinión también. Entonces, nosotros los antecedentes de este tema arrancan hace un tiempo, donde hay inquietudes de productores, inquietudes de mesas ambientales donde participan productores acerca de estas cuestiones vinculadas a todo el tema de los fitosanitarios. Ha habido en la Agencia de Extensión inquietudes, por ejemplo, de productores de manzanilla y de Pehuajó, porque hay productos que, si no se tienen en consideración cómo se deben aplicar, tienen algunos riesgos, ¿no? O sea, es como en todo, hay que tener cuidado en cómo se usan los productos. Uh-huh. El tema es que a raíz de esto surge un proyecto a nivel nacional de INTA que fue discutido con las distintas instancias que tiene INTA a nivel institucional, con la participación nacional y de los consejos regionales y locales, y es un proyecto que es inédito porque yo lo que primero quiero destacar es que no hay parámetros internacionales en esto que se estuvo investigando. Uh-huh. A ver, te voy a poner un ejemplo. Vos sabés que, vamos a un ejemplo claro, vos, ¿cuándo sabés que tenés fiebre? Cuando el termómetro te marca que tenés, por ejemplo, más de 37 grados, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este tema que es el transporte de productos fitosanitarios por aire, no hay parámetros internacionales fijos, o sea, todavía no se los tiene. Hay parámetros del tema fitosanitario por otras vías, ponele en las napas, ponele productos en las napas o productos en aguas de agua, ahí sí hay parámetros, ¿se entiende? Sí. Pero en el tema de esto, que es el objetivo de este trabajo, que es depositación número, es un trabajo que se hizo dentro de un marco de un proyecto de INTA, que no es solo de Pehuajó. Pehuajó fue un participante de estos proyectos, que nace por inquietudes de la comunidad y de los productores mismos. Es un proyecto inédito y tiene metodología científica internacional.
O sea que no es que hay un iluminado pedagógico que se le ocurrió hacerlo de esa manera. La gente se hizo dentro del marco de los proyectos, donde hay responsables de proyectos, se eligió una metodología avalada internacionalmente, y este proyecto lo que busca es aportar a una cuestión de investigación básica que no hay información ni nacional ni internacional, se está construyendo. Entonces, es importante que cuando se opine con fundamentos. En esto se está haciendo camino al andar. Y yo una cosa que aclaré en la nota que le mandé al diario, que no sé si la publicó, pasa que nosotros hacemos los trabajos de investigación y como es una institución transparente, lo publicamos anualmente en una memoria técnica. La memoria técnica tiene un montón de trabajos, y muchos de los cuales están destinados al ambiente profesional, de colegas, que son los que pueden interpretarlo bien. Por eso yo creo que hay que apelar a la responsabilidad en los medios de cómo se difunden todas estas cuestiones, porque bueno, las ciudadanías también están sensibilizadas porque hay cuestiones que son más delicadas, como todo el tema de los fitosanitarios, hay unas cuestiones ahí que deberían ser en algún momento a través de las instancias correspondientes discutidas. Pero nosotros, como somos una institución transparente, se publica. Y si vos lees el trabajo, es un trabajo que se hizo durante 2 años, pero es un trabajo que tiene que tener una secuencia de años, y lo ideal sería replicarlo en varios lugares. Pasa que todos estos estudios tienen costos del análisis, etcétera, que son, bueno, hoy en día, viste, la situación, entendemos que hay restricciones. Pero la idea de estos aportes, de estos trabajos, yo te pongo un ejemplo. Este tipo de trabajo sirve, entre otras cosas, por ejemplo, vos sabés que hay un producto que se llama 2,4-D que tiene una formulación volátil, muy volátil, que es que fue, digamos, prohibida por el SENASA en determinados momentos porque es un producto que tiene mucha volatilidad. Entonces, justamente es uno de los problemas que creo que, si no tengo mala información, la gente que produce manzanilla, que tuvieron problemas cuando exportaron a Europa sus productos porque había residuos de este producto. Entonces el SENASA, en base a esta información, ellos emiten una medida. Por eso otro que quiero recalcar, que la información que genera el INTA es para que se generen políticas, ¿no? En ese sentido, y se tomen. Por ejemplo, este trabajo nos muestra también cómo se vuela el suelo, porque una de las cosas que se detectó ahí, bueno, hay productos que vienen pegados, por decirlo de alguna manera, para que la ciudadanía lo entienda, viene el producto a la arena o al suelo. Y si vuela al suelo es porque estamos perdiendo uno de nuestros principales recursos. Yo, el tema de la preocupación de INTA en general es importante, busca generar información que, como yo te digo, sirva para generar políticas de todo tipo, para que los investigadores de universidades puedan seguir en estos temas. O sea, lo que quiero que la ciudadanía quede claro es que en esto, los valores que se presentaron a este trabajo sirven para construir parámetros internacionales. No se puede decir si esos datos que salieron son mucho o poco, porque todavía no hay a nivel internacional parámetros que nos digan que esa cantidad puede ser o no dañina. O sea que no se debería opinar al respecto, porque lo único parecido que hay en este sentido de lo que es la depositación húmedo-seca de productos, algo parecido a eso hay en los ambientes fabriles, ¿viste? Donde en un ambiente cerrado, por el tema de la inhalación de los trabajadores, bueno, ahí hay algo ya a nivel internacional. Pero en este caso no hay nada, o sea que no se puede hablar de parámetros porque no los hay. Así que la idea es esa, y todo este tema de los fitosanitarios es un tema que a nosotros nos preocupa. Estamos trabajando tanto de investigación como en extensión en cuestiones que están vinculadas a esto. Justamente ahora estamos proponiendo a los 13 municipios que tiene de jurisdicción INTA Villegas un trabajo con las intendencias, con el poder político y legislativo de las intendencias,
porque nos preocupa todo, por ejemplo, el tema de los periurbanos. Vos sabés que los periurbanos son zonas de conflicto entre lo urbano y lo rural. También se mezcla este tema, ¿no?, que estamos hoy convocando. Entonces, justamente, posiblemente la semana del 24 vamos a tener un primer encuentro con los intendentes y con la gente que ellos deleguen para poner al servicio de los municipios las capacidades que tiene INTA. Te comento, la idea es que INTA tiene la idea de que hay propuestas de estas áreas que representan muchas hectáreas, ¿no? Ahí la gente de Pehuajó, del INTA Pehuajó, hizo un trabajo muy interesante que en su momento lo vamos a publicar, donde en base a cada legislación de cada partido se sabe la superficie de estas áreas de conflicto, que son muchas miles de hectáreas, y a los cuales nosotros queremos que eso tenga una vía de producción sustentable. Nosotros estamos proponiendo una agenda abierta a los municipios, le hemos dado algunos temas que nos parece que podemos discutir. Por ejemplo, uno es el del ordenamiento territorial. Yo creo que en estas áreas tiene que haber un ordenamiento territorial porque en el fondo hoy son fronteras móviles, ¿no? Porque se van construyendo barrios, entonces la frontera se expande. Entonces es un tema que siempre va a haber conflicto. Entonces me parece que tiene que haber un ordenamiento territorial como para que si, bueno, hasta acá llegó lo urbano, hasta acá llega a partir de acá empieza lo rural, y bueno, y esa zona, digamos, de transición tendría que tener una salida productiva. La gente de INTA Marcos Juárez, por ejemplo, es una de las charlas que le estamos proponiendo. El INTA Marcos Juárez en Córdoba está en el periurbano, digo, de Marcos Juárez. Y tienen un modelo de producción así muy amigable con el ambiente para esa zona. Entonces, una idea es comentarle a los intendentes esa propuesta. La otra que hemos pensado, le hemos mencionado, son el tema de la forestación. O sea que la forestación es una alternativa interesante, económica, que fija carbono, bueno, por todo lo que sabemos, ¿no? Después, el INTA tiene técnicos especialistas en agroecología, que es una rama que viene creciendo porque hay mucho interés en esta línea de producción. El INTA Barru tiene al ingeniero Zamora, que es un especialista que viene trabajando acá en nuestra región. Hay trabajos acá en Lincoln, hay trabajos en 25 de Mayo, Bolívar y otros lugares, que son producciones que son muy interesantes porque tienen este manejo un poco más sistémico, con bajar la carga de agroquímicos, etcétera, etcétera. Y básicamente son esos 4 temas. Habría otras producciones como la horticultura. Hay intendentes que nos manifestaron que le interesa desarrollar el tema frutícola. El INTA tiene al INTA San Pedro que puede aportar. Entonces, la idea es esa que tenemos de poner las capacidades en este tema a los municipios, como para que estas áreas que son de conflicto normalmente, y que son muchas hectáreas en cada partido, puedan tener un ordenamiento territorial ordenado y que les sirva tanto al ambiente productivo como también a la ciudadanía, ¿no? No sé si se entiende. Sí, es claro. Ahora, volviendo a este estudio y a lo que se generó, el informe de INTA en realidad es una referencia para empezar a evaluar a futuro y en distintos lugares la contaminación del aire por el uso de fitosanitarios. No hay una conclusión respecto de ese estudio que nos garantice si es o no grave o alta la contaminación. No, esto es un proceso. Todos estos estudios llevan años, ¿viste? Claro. El trabajo ya tiene algunos años, hay que seguirlo. Lo ideal sería aumentar la cantidad. Por eso yo creo que sería el desafío para las instituciones, que las comunidades, poder ampliar este estudio para tener una idea e ir hacia un valor, para que la gente para poder determinar si 37 grados o 38 ya son una enfermedad. Por eso, es una información básica que se está construyendo. El trabajo que desarrolló la agencia es muy importante, que, reitero, responde a demandas que hemos tenido, como muchas cosas que genera el INTA. Yo es un trabajo que, está la ingeniera Jorgelina Montoya, que es una referente nacional en este tema, que es la que lidera este proyecto, que es de INTA Anguil, que es muy conocida acá en la región, y obviamente
Hoy tenemos restricciones como todo el mundo a nivel presupuestario, pero la idea es que estos proyectos continúen como para poder seguir haciendo camino en algo que falta información, que se está empezando a construir con mucho esfuerzo ahí de la gente de la agencia y del equipo, pero que va a llevar tiempo. O sea que no, la idea es que esto no se utilice, digamos, no políticamente, porque no se utilice dentro de los conflictos que hay dentro del campo y de la ciudadanía, que no se utilice como un elemento de conflicto. Tiene que ser visto como un elemento de apoyo a poder determinar estas cosas. Es todo un proceso que va a llevar tiempo, y yo lo que apelo a la responsabilidad de los medios de comunicación, que la información hay que manejarla, mejor dicho, en un sentido amplio, bien y con responsabilidad, ¿viste? Yo creo que es importante ese tema, ¿no? Yo no me animaría a interpretar, ya te digo, un informe de un journal, ponele médico, sobre cáncer, ¿viste? Porque hoy la ciencia tiene su lenguaje que es cada vez más complicado. Yo incluso hay trabajos agronómicos, yo soy ingeniero agrónomo, yo actualmente soy el director de Avillega, pero hay veces que hay trabajos técnicos que, por el lenguaje que tiene, el nivel de las especialidades, cada vez son más complejos. Entonces, incluso por eso hay que tener mucho cuidado, y además cuando uno no está en el tema, con más razón. Yo creo que es deseable que se lo consultara al ingeniero Álvaro Pereiro, que fue el responsable de esto, y después poder publicar. Pero bueno, ya se hizo, nosotros nos comunicamos con el diario, le explicamos nuestro punto de vista, qué era lo que me parecía que cuál sería el camino a transitar, pero bueno, la idea es que la información fluya a las comunidades y tratando de evitar estas discusiones que son estériles en el fondo, ¿no? Así que bueno, un poco les agradezco a ustedes y estamos abiertos a cualquier inquietud, ¿no? Bien. Por otra parte, y si bien usted lo mencionaba como algo que no hay que tenerlo en cuenta de ese modo, muchos fueron los productores agropecuarios de nuestra región que se manifestaron como que en realidad esto es parte del proceso que demoniza al campo, que presenta al campo como el enemigo de la ciudad, y en este sentido este tipo de informes donde habla de que es preocupante la presencia de agroquímicos en el aire, es un poco más de lo mismo, digamos, de poner al campo en el lugar del enemigo. ¿Coinciden con este análisis? ¿Prefieren no analizar ese aspecto? No, mira, eso es un error. Yo creo que el tema ambiental es un tema que es mucho, que excede lo del campo, ¿no? Creo que el tema ambiental empieza por nuestro hogar, ¿viste? Y nuestros hábitos de consumo, nuestra forma en que nos movemos. A mí me parece que es un error demonizar al campo como, por eso es lo que debemos evitar, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay alertas del tiempo. Fíjate que ahora, con todo esto del coronavirus, se habla de que como bajó la actividad económica, aparece un cielo más claro, hay fauna que aparece. Sí. Yo creo que el tema ambiental es muy muy importante a nivel global. Vos fijate, desde el agua que estamos consumiendo, desde todo el tema del manejo que hacemos de las cloacas. Yo no sé si vos has visto, hay publicaciones de divulgación de la National Geographic que son muy buenos, del tema de los plásticos. Claro. Hay islas en el mundo, islas de plástico en el mar. O sea, el tema ambiental excede. Creo que el hombre y las clases políticas deberían, en algún momento las clases dirigenciales, deberían tomar el toro por las astas y empezar a discutir este tema, ¿no? Porque acá el productor tiene mucho problema con su sistema de producción, el contexto en el que se está desarrollando. Y bueno, el INTA aparte está trabajando en líneas de investigación como para, yo te pongo un ejemplo, el INTA de San Nicolás está trabajando junto con la Universidad de la UTN de ahí. Ellos tienen una alerta, porque viste todo el tema de las aplicaciones de fitosanitarios
tiene que estar hecha de forma correcta, ¿viste? Porque también hay que ser, en ese sentido, la tecnología hay que usarla correctamente, ¿no? Bueno, ellos han desarrollado un sistema, ahí junto con la UTN, que brindan una alerta cuando hay un proceso que se llama inversión térmica. Ese proceso que cuando se da, lo que hace es que provoca que una aplicación se mueva mucho más lejos de lo que uno estima en función de las condiciones normales. Entonces, hay toda una tecnología que está trabajando el INTA, lo mismo que está colaborando con lo que vendría a ser las BTV, de los equipos de pulverización, las capacitaciones que hay en eso que está haciendo Extensión, el INTA de Trenquelón, que con el tema de las buenas prácticas en todo esto. O sea, el INTA está trabajando en distintos aspectos para que estos productos que cada vez, vos pensás, te pongo un ejemplo, si vos ves los trabajos que hay de la historia del uso de los agroquímicos, vos ves que cada vez los productos que se generan son más, digamos, amigables, ¿no? Pensemos en el DDT, que es un producto clorado que se generó, bueno, que en su momento se usó lo mismo que los fosforados. Yo hablando con un colega de INTA Pergamino, vos fíjate cómo es a veces la realidad, ¿no? Me contaba que en África, el DDT, ¿cuál es el problema del DDT? El DDT es un producto clorado, que tiene cloro en su constitución, ¿no? ¿Qué pasa? El cloro cuando en el organismo se fija en las grasas. Entonces, yo me acuerdo que haber visto una foto hace muchos años, cuando había gente que alertaba de este tema, había una madre amamantando y con una calavera impresa en el pecho de la madre, ¿no? ¿Por qué? Porque ese cloro le pasaba al hijo porque estaba en la grasa y de la grasa pasaba a la leche, ¿viste? Bueno, ¿a qué voy? En África hay lugares que por el paludismo, ¿viste? Que provoca tantas muertes el paludismo que el único producto que controla a los mosquitos es el DDT. O sea que hay casos extremos que hay productos que hay que usarlos. En el caso nuestro, cada vez los productos se le baja la carga, la dosis, o sea, llamarlo así, la peligrosidad de los productos fitosanitarios. Pero hay una, yo si querés te puedo pasar una conferencia que dio un médico cordobés, Fernando Manera, donde comenta las cosas cotidianas que a veces son más peligrosas que los que se está cuestionando, ¿no? Como por ejemplo las tabletas de los mosquitos. Esos son agroquímicos también. Yo después si me pasas un WhatsApp te la voy a compartir. Sí, cómo no. Porque hay muchas cosas de nuestra vida cotidiana quizá tienen igual o el mismo o mayor peligrosidad de las cosas que a veces se están cuestionando. O sea, acá no, el agro no es el malo de la película. Acá hay que la ciencia está brindando posibilidades de manejo, como la que genera el INTA con estas acciones de extensión, como te decía, de las buenas prácticas, el control de equipos para que los equipos pulvericen bien, la responsabilidad también del que está aplicando, obviamente, pero eso es una cosa que, bueno, que está dentro de la conducta humana, pero creo que son todas cuestiones integrales que debían ser tomadas en discusiones con distintos sectores y acordadas y no entrar en discusiones que son estériles y que no conducen a nada, no es este versus el otro. Normalmente las cosas no son ni blancas ni negras, ¿no? Transitan por distintas tonalidades de grises y la clase dirigencial debería un poco, en ese sentido, llegar a acuerdos y generar políticas para evitar estas cuestiones, ¿no? Ingeniero Carta, le agradecemos muchísimo por estos minutos y por la explicación. Por supuesto que ponemos a disposición. Me parece que quedo disponible si algo no quedó claro. No, es clarísimo. Me parece que en esto debemos evitar estas luchas y acordar, ¿viste? O sea, creo que los dogmatismos, ¿viste? Creo que forman parte de la Edad Media, ¿no? Cuando el hombre dejó el dogmatismo y empezó a entrar por el camino de la racionalidad, cuando la humanidad tuvo el renacimiento y bueno, que condujo
a otras eras que también han tenido problemas, ojo. Pero creo que hoy tenemos que, a partir de la ciencia, pero de la información que genera la ciencia sin manipulación, sino con análisis críticos y análisis bien hechos, yo creo que está para mejorarnos y yo creo que ahí la clase dirigente y la clase política tienen que intervenir y llegar a acuerdos y fijar senderos por los cuales tenemos que transitar. Y el INTA siempre participó en esto, generando información a los distintos estratos, ¿no? Ya te digo, tanto como para el estrato científico, como para, obviamente, que los que más trabajamos también, que son los productores y las comunidades a raíz de distintos proyectos. Así que bueno, quedo a disposición y desde ya les doy las gracias a ustedes por la posibilidad de aclarar esto, que yo creo que fue un malentendido, un mal empleo de la información transparente que nosotros tenemos y que, bueno, esperemos que se haya aclarado. Muchísimas gracias y quedamos a disposición para recibir el material que nos decía. No, después mandame por... te mando el WhatsApp, así te mando por WhatsApp esto que yo creo que a ustedes les va a interesar. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Que tenga buen día, hasta luego. Gracias. El ingeniero Héctor Guillermo Carta es el responsable del INTA Villegas, hablándonos de esto. Es un mal empleo de la información que realiza INTA. En realidad se trata de un estudio que comenzó para tratar de replicar en distintos lugares y generar parámetros que todavía no están establecidos. Habló de evitar esto de demonizar al campo y tratar de utilizar la información con la responsabilidad necesaria como para no alertar y atemorizar a la sociedad.